sabor irresistible, por su color hipnotizante, por sus efectos deseados e inevitables. Entra con Canal de Historia en el exquisito mundo de las bebidas. Un recorrido alrededor del planeta en busca de los orígenes de estas tres deliciosas bebidas. El mundo en un vaso. A continuación, en Canal de Historia. El vino tiene una rica historia. Es la bebida de la que más se ha escrito y la que más se ha celebrado en el mundo. Si el vino no hubiera dado la vuelta al mundo, la civilización no sería como es en la actualidad. Para mí es una de las cosas que nos diferencian de los animales. Está repleto de sensaciones y energía. No hay otra bebida igual. Es la forma con que el Señor nos muestra que nos ama y quiere que seamos felices. El mundo en un vaso. El vino. El vino de nuestros días es hecho y bebido en todo el mundo, desde los valles de Sudáfrica y Australia hasta las colinas de Italia y España, pero hace muy poco que se convirtió en una bebida para todos. Muchas personas creen todavía que el vino es algo exclusivo. Según el libro Guinness de Récords, la comida más cara se sirvió en un restaurante de Londres en 2001, donde 6 comensales gastaron cerca de 80.000 euros, más de 13 millones de pesetas. El gasto principal se debió a 5 botellas de vino. El más caro de todos fue un Chateau Petrus, un clarete francés cosecha de 1947 que costaba casi 30.000 euros. Como ninguna otra bebida, el vino indicaba el estatus de quienes lo beben. Su imagen elitista forma parte de su historia. Pero ¿cómo el zumo fermentado de la uva se convirtió en la bebida más apreciada del mundo? Es una gran equivocación de nuestro tiempo creer que el vino es algo terriblemente serio. Históricamente, las gentes bebían para evadirse y para pasar el rato. De hecho, se gastaban más dinero en él que ahora. Se cree que el hombre antiguo descubrió el vino hace 8.000 años por simple casualidad. Algunos creen que cogían uvas y las ponían en el agujero de una roca y las prensaban. Luego fermentaban el zumo, lo tomaban y notaban que tenía unos efectos muy agradables. Nada más descubrirlo, su consumo fue en aumento. Para el hombre antiguo, los efectos del vino tenían un significado espiritual. El vino era un camino hacia Dios, porque les hacía evadirse, les daba alegría para vivir. Era una forma en que la mente viajaba convirtiéndoles en el ser definitivo. El vino fue importante para las antiguas civilizaciones que se extendían desde el fértil cinturón del Nilo hasta Persia y el Oriente Medio. El vino fue muy importante en el desarrollo de la civilización. Donde iba la civilización, el vino le acompañaba. Y donde iba el vino, le acompañaba la civilización. En 1968, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Pensilvania descubrió unas extraordinarias ánforas en las montañas Zagros de Irán. Quizá la más famosa fue una encontrada en un lugar llamado Haji Firuz, al noroeste de Irán. Tenía manchas de vino tinto dentro de hacía unos 4.000 o 5.000 años antes de Cristo. Se convirtieron en las ánforas que contuvieron vino más antiguas del mundo. Las jarras eran prueba de la industria artesanal del Neolítico. Hace ya 8.000 años el hombre fermentaba uvas y hacía vino. La cultura del vino surgió en los albores de la sociedad humana y se fue imponiendo siglo tras siglo, milenio tras milenio, a través del periodo egipcio y romano hasta llegar a nuestros días.
La mayor parte de nuestros conocimientos del mundo antiguo provienen de los egipcios. En sus textos hay pruebas de la producción y consumo de vino a gran escala. En Egipto, el vino fue considerado como una bebida de la élite, la bebida de los faraones y de los reyes. En aquel tiempo era un producto muy exclusivo, 5 veces más caro que la cerveza en tiempos de los egipcios. Solo los reyes, sacerdotes y altos funcionarios poseían viñedos. El pueblo bebía cerveza. Probablemente los antiguos egipcios no solo bebían vino diariamente y en las celebraciones, banquetes y similares, sino que utilizaban el vino en sus ofrendas funerarias. El vino era importante para los vivos y para los muertos. Creo que no era un vino como el que tomamos ahora. Sería casi masticable. Tenía textura, no se debía filtrar demasiado bien. A pesar de las evidencias de que el vino egipcio existió, se parecía poco a los vinos actuales. Nuestra era del vino comienza realmente en la Roma antigua. Los romanos fueron los primeros que produjeron vino comercialmente. Tenían un inmenso ejército al que debían darle algo de beber. Y bebían vino porque en aquellos días el vino era más saludable que el agua. Y ellos lo sabían. Los romanos eran los más avanzados tecnológicamente. Les gustaba saber cómo funcionaban las cosas. No era precisamente una civilización que solo utilizara lo que hacían ellos. Cuando encontraban algo mejor, lo adoptaban inmediatamente. Los romanos aprendieron a cultivar la vid de los griegos del sur de Italia y de los etruscos del norte. Desarrollaron unas técnicas muy elaboradas para cultivar vides que se siguen utilizando en la actualidad. Los romanos disponían de unas técnicas extraordinariamente avanzadas. Explotaban viñas de alto rendimiento y hacían el vino flojo con las de baja producción y calidad. También tenían plantaciones de alta densidad, algo que preocupaba mucho a la gente de hoy en día. Además, cultivaban diferentes variedades de acuerdo con el terreno y plantaban en colinas abiertas, algo que interesaba mucho al viticultor moderno. El vino era una bebida corriente en Roma, pero seguía estando reservada a los ricos y poderosos. El vino no estaba destinado a una determinada clase social, pero la calidad del mismo sí. Era cuestión de lo que se podían permitir. El vino del que muchos escritores hablaban era de Falerno. Decían que había algunas cosechas mejores que otras y que el mejor de todos esos vinos era el de 10 años. Desde luego maduraban el vino. Cualquiera que haya tratado de hacer vino o que haya tomado una botella de vino barato sabe que aunque se deje 6 meses embotellado, no mejora su sabor. Los romanos empezaron a hacer lo que hoy calificaríamos de grandes vinos blancos. Aunque el más corriente era el vino tinto, pensaban que los vinos blancos dulces y los vinos fuertes tenían gran calidad. El vino en tiempos del emperador Valeriano te podía tumbar. Añadían cualquier cosa para mejorar su sabor, desde miel y especias hasta polvo de mármol y piedra caliza. Algo que los romanos añadían y que hoy no sería admisible era plomo. Lo utilizaban para endulzar el vino y como conservante. Hasta 2000 años más tarde no se dejó de poner plomo en las vasijas y de añadirlo al vino. Por supuesto, mucha gente moría y no sabían por qué. El vino romano se extendió por todo el imperio hasta la lejana Britania. La manera más sencilla de transportarlo era por río y por mar. Crearon puertos en Francia, como Burdeos, y asentamientos con viñedos en los valles de ríos tales como el Rhone y el Mosela. Los griegos habían introducido el vino en Francia, pero fueron los romanos los que lo perfeccionaron. Cuando los romanos se retiraron en el siglo V, dejaron sentada la base de los más famosos viñedos de Europa. Llegó entonces el momento de una nueva generación de productores de vino que en los monasterios de Europa producirían algunos de los mejores caldos que el mundo había conocido. Antes de pasar a conocer cómo el vino se convirtió en la apreciada bebida actual, es importante que conozcamos cómo se produce. El proceso básico es tan antiguo como la bebida misma. Ha sido refinado, pero es prácticamente el mismo desde los tiempos de Roma. El vino es zumo fermentado de uvas y cada fase del proceso influye en la bebida final. La producción de vino puede ser comparada con una gran cuerda que está formada por un número muy grande de hilos finos.
Si uno de ellos no es lo suficientemente fuerte o no es bueno, la cuerda no será buena. Es muy importante la calidad. La forma de cultivar las viñas fue una de las cosas que se modernizaron. Si nos fijamos en los viñedos actuales, veremos que están muy bien ordenados. Están alineados en hileras bien delimitadas. Durante mucho tiempo en el mundo antiguo se daba lo que llamamos una agricultura promiscua. Las viñas crecían al lado de cualquier otra cosa y la gente las tenía que vendimiar de forma mucho más trabajosa. El cultivo de las viñas condujo a un fruto de mucha mejor calidad. Algo vital para la buena fruta es el buen tiempo, cosa que ningún viñatero puede controlar. Por eso, al igual que antaño, las buenas cosechas son algo a celebrar. Hacer un buen vino depende, en primer lugar, de conseguir buenas uvas. Nadie ha hecho nunca un buen vino con uvas podridas. Es una profesión en la que las cosas pueden salir mal hasta el último momento. No se deben contar las uvas hasta que no están prensadas y el vino almacenado, porque puede llover en el momento de la vendimia. Siempre existen problemas, siempre hay preocupaciones. De un año para otro tenemos que volver a inventar la forma de hacer vino. Hay que ser muy humildes. Cuando se han recolectado las uvas llega el momento de extraer su zumo. En la actualidad se hace normalmente por medio de maquinaria, pero el antiguo método de pisar uvas sigue todavía siendo el mejor. El calor del pie humano es muy beneficioso en el proceso de prensado. Además es muy blando y no rompe las pepitas, mejorando el sabor del vino. Las máquinas modernas no pueden hacerlo de la misma manera. No tienen ese toque especial que tenemos en el pie. En Portugal han creado un pie robotizado para la producción de Oporto. Básicamente pisa las uvas a una temperatura controlada, la misma del pie humano. Es el trabajador el que se asegura de que sus pies prensen como se debe las uvas escogidas. Así el vino que se obtiene resulta equilibrado. Cuando el zumo ha sido extraído, llega el momento de convertirlo en vino. El proceso de hacer vino es el proceso por el cual se convierten las uvas. El zumo de las uvas en alcohol. En ese proceso, la levadura se alimenta del azúcar de los granos y la transforma en alcohol. En los últimos 200 años, gracias a científicos como Louis Pasteur, los productores de vino han llegado a conocer bien las levaduras. Anteriormente se creía que la fermentación era obra de los dioses. Es un proceso muy natural. Se cogían las uvas, se las prensaba y la levadura del ambiente iniciaba la fermentación. La mayoría de las veces todo iba bien. Algunas veces no salía bien el vino y el viñatero se debía quedar muy sorprendido. Y es que la temperatura desarrolla un papel muy importante. Si hace demasiado frío, la levadura no actúa. Algunas veces la levadura no era la adecuada y se producían unos aromas nauseabundos. Olía a pies sucios. En la actualidad se usan levaduras cultivadas y por eso algunos creen que los vinos empiezan a parecerse entre sí. En la actualidad el zumo llamado mosto es fermentado durante varios días en grandes cubas. La temperatura del proceso es estrictamente controlada y cuando las levaduras empiezan a convertir el azúcar en alcohol, el mosto pasa a ser vino. En esta etapa el vino comienza a adquirir todas sus características. Para elaborar vinos blancos, hay que fermentar el mosto separando el pellejo justo al comenzar a prensar las uvas. Para hacer vino tinto, se fermenta la piel con el mosto, ya que el color rojo proviene del pellejo. A continuación se filtra y clarifica el vino antes de envejecerlo en cubas de acero o de madera. Este proceso puede variar de unas semanas hasta unos años. Aunque el proceso básico de producir vino es el mismo desde tiempos de los romanos, en la Edad Media se introdujeron pequeñas variaciones que hicieron que los vinos actuales sepan completamente diferente. El primero es el Beaujolais, de Georges de Bar. Para los degustadores de vino modernos, las catas son una buena manera de apreciar las distintas cualidades del caldo. En las paredes del vaso aparecen unos regueros que llamamos patas. El vino adherido cae a gotas por las paredes. Cuantas más aparecen, más alcohol y más glicerina hay en el vino, que será más espeso. Si el vino es muy ligero, no se forman esos regueros. Para oler el vino hay que introducir la nariz y aspirar suavemente el aroma. Pero en el vaso. A veces, con volcar ligeramente el vaso, se perciben mejor los aromas del vino. Inclínalo un poco, así. ¿Qué te parece este?
¿Es el típico Beaujolais? ¿Es el típico Georges de Buff? El Beaujolais es un vino tinto que gusta a los bebedores de vino blanco porque es muy aromático, muy afrutado. No resulta un vino difícil. Estoy de acuerdo, desde luego. Sabe principalmente a grosella. Es muy brillante, sincero, de frutos rojos, sin exceso de ciruela. No se notan especias, no es demasiado complejo. Resulta fácil de beber. Este es un Rioja del norte de España, no muy lejos de la frontera con Francia. El Rioja se hace con uvas de la variedad Tempranillo, una especialidad de los vinos de España y de Portugal. Se le añeja durante 18 meses en toneles de roble. El color es más oscuro que el Beaujolais. Se nota que es un vino diferente. El roble permite un pequeño intercambio de aire que pasa al vino, y este se oxigena durante todo el proceso. En el barril, el vino se suaviza perdiendo los componentes ásperos. Existe la idea de que cuanto más viejo es el vino, mejor resulta. ¿Es este el caso? ¿Qué te parece? Algunos vinos saben mejor, sí, como decíamos, han estado en roble, si tienen taninos, si tienen los componentes básicos que mejoran con el tiempo. Pero con vinos como el Beaujolais, frescos y transparentes, si los dejamos demasiado tiempo, pierden sus buenas cualidades. Esta botella que estoy abriendo es un Chablis del 2000. El Chablis es un famoso vino blanco de las tierras arenosas de la Francia del Este. Se hace con uvas Chardonnay. Casi se nota el sabor de la tierra. Delicado, con un poco de sabor a arenisca. Pero la edad le ha dado un matiz de mantequilla. Un poco blando, redondo. También tiene un matiz ácido que se asienta en las mejillas. Se nota la acidez. Si se piensa en el vino, especialmente en uno selecto, se piensa en Francia. Francia produce más variedad de grandes vinos que el resto del mundo. Tiene que agradecer a los romanos muchos de sus viñedos, pero es con la Iglesia Católica con la que tiene quizás su mayor deuda. En la Biblia hay más de 400 referencias al vino. Se cree que fue Noé el primer viticultor. Plantó viñas, las tuvo que replantar e inició de nuevo la producción. Pero Moisés fue quien mandó a alguien a ver si la tierra a la que se dirigían era apta para cultivar uvas. En la misa, el vino se convierte en la sangre de Cristo. Jesús lo compartió con sus discípulos antes de ser crucificado. El vino forma parte importante de la liturgia cristiana actual. Take this, all of you, and drink from it. This is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. La liturgia cristiana llevó el vino alrededor del mundo, y cuando el Imperio Romano se retiró de Francia en el siglo V, fue también la religión la que transmitió el vino a la siguiente generación de productores, los monjes de la Europa medieval. Los monjes y los monasterios nos legaron una herencia fabulosa. Fueron ellos y no otros los que empezaron a trabajar más duramente las tierras. Sabemos que la esperanza de vida de los monjes jóvenes de Borgoña era muy baja, unos 20 años, porque la vida que llevaban era muy dura. Trabajaban en el campo y se cuenta que probaban la tierra para saber qué terrenos eran los mejores. Con frecuencia, los grandes avances en la producción del vino se han producido en lugares donde se han tenido que esforzar mucho en conseguir sus metas. Y también dejaron escritos algo verdaderamente importante, registros de lluvia. Mantuvieron registros de diferentes parcelas y de cómo se cultivaron las viñas. Usaban el vino para las misas y para ofrecerlos a los huéspedes distinguidos del monasterio. Lo hacían en parte porque obtenían muchos beneficios y porque empezaron a darse cuenta que ciertas regiones como Borgoña, Champagne y otras eran las mejores para cultivar los viñedos. Además de siglos apuntando las lluvias, registrando el rendimiento de las cosechas y variedades de uva, los monjes medievales crearon muchas de las cepas que conocemos en la actualidad. Un vino completamente nuevo que tuvo su origen en los monasterios de Francia es el champán. El champán es fantástico. Sus burbujas son verdaderamente excepcionales.
El champán es considerado en la actualidad como la bebida más lujosa. El monje a quien se le atribuye su desarrollo fue un benedictino ciego llamado Dom Perignon. Entre otras cosas, Dom Perignon descubrió una nueva forma de elaborar vino blanco a partir de uvas rojas. No eran exactamente rojas, sino ojo de perdiz, que no es un rojo auténtico, sino más bien un rojo con tintes grises. Pasó mucho tiempo perfeccionando el arte de hacer vino blanco a partir de uvas negras. Mezclaba diferentes vinos de diferentes viñedos de la región para ver cuáles casaban mejor, para obtener un producto con el mejor sabor. Dom Perignon consiguió desarrollar un magnífico vino blanco a partir de uvas rojas, pero surgió un problema. Muchas veces aparecían burbujas en el vino. Las burbujas aparecieron inesperadamente en los primeros días. Dom Perignon hacía vino en la abadía de Hautvilliers y no se explicaba lo que ocurría. Pasó gran parte de su vida tratando de impedir que esto ocurriera. Sin embargo, los ingleses, a quienes les enviaban vino blanco, preferían la versión burbujeante a la normal. Supongo que parte de las ocupaciones de Dom Perignon cuando hacía el vino en la abadía de Hautvilliers serían las de conocer y refinar el desarrollo del vino espumoso. El champán se vendimiaba muy tarde para que las uvas tuvieran mucho tiempo de madurar. La fermentación se detendría en invierno, cuando hiciera frío, pero para ese momento ya habrían embotellado el vino. Entonces, la fermentación se iniciaba de nuevo. No cuando el gas podía escapar, sino en la botella, donde quedaba atrapado. Por eso explotaban muchas botellas, porque en aquellos tiempos las botellas francesas eran muy débiles y delgadas, y muchas estallaban. Y cuando una explotaba, formaba una enorme reacción en cadena. Explotaban muchas otras, y los monjes se veían forzados a retirar los vidrios rotos. La inestabilidad de lo que Dom Perignon denominaba vino loco fue causa de muchas preocupaciones, pero afortunadamente aparecieron unas nuevas botellas con el cristal más grueso. Entonces refinó su proceso, lo estudió, trabajó en su obra y lo perfeccionó. Se dijo que había que fermentar intencionadamente el vino una segunda vez en la botella. Un día, al descorchar una para probarla, comprobó que tenía burbujas y gritó a sus hermanos los monjes: «He probado el sabor de las estrellas». Dom Perignon murió en 1715 y durante sus 47 años como maestro bodeguero creó los principios básicos que se siguen usando actualmente para hacer champán. No fue quien inventó las burbujas del vino, aunque los ingleses se lo hayan atribuido. Existe un documento en la Royal Society de Londres con fecha de 1662 en el que Christopher Merrick dice que al vino se le añadía azúcar y melazas para hacerlo espumoso. Y eso fue varios años antes de que Dom Perignon llegara a la abadía de Hautvilliers. Aunque los monasterios de Europa fueron la base de algunos de los mejores vinos, había una región vinícola que no estaba bajo el dominio de la Iglesia: Burdeos, en Francia. Idealmente, para conseguir un buen vino, se necesitan uvas maduras y que hayan estado creciendo y madurando durante mucho tiempo. Burdeos es una región en la que sus mejores cosechas alcanzan muy bien la madurez por haberse beneficiado de una larga estación de crecimiento. Tiene un clima especial, marítimo, y está rodeada de bosques que la protegen. También tiene unos bancos de una grava muy profunda que fueron desecados por los holandeses durante el siglo XVII. La viña es mejor si tiene que buscar el agua y los nutrientes. Así desarrolla una buena raíz. Eso es precisamente lo que ocurre en Burdeos con las gravas del río. Si se plantan viñas en suelos muy ricos, se consiguen un montón de hojas verdes, pero unas uvas más bien apagadas. En los mejores años, Burdeos produce vinos bien equilibrados y con una capacidad de envejecimiento que difícilmente se encuentra en el resto del mundo. Burdeos es el mayor productor de grandes vinos del mundo, pero al principio su supremacía no tenía nada que ver con su suelo o su clima, sino porque tenía fácil acceso al mar. Históricamente, quienes consiguieron los vinos más famosos fueron los que vivían río arriba, en lugares como Cagons, porque los vinos eran más densos y compactos.
Pero los bordeleses hicieron las cosas muy bien. Eran los dueños de los puertos y el vino no era para consumo local, sino para enviarlo fuera. Por eso pusieron unos fuertes impuestos a los del río arriba y trataron de hacer el mismo vino que sus rivales. En 1350, Burdeos exportaba el equivalente de 1 millón de cajas de vino al año. Y en los siglos XVII y XVIII, los mejores vinos de Burdeos ya alcanzaban grandes cotizaciones. Burdeos comenzó a hacerse realmente importante gracias a su vino. A partir de los siglos XVII y XVIII, era el lugar de referencia en el resto del mundo. En aquel tiempo, algunos de sus vinos alcanzaron precios muy elevados, parecido a lo que ocurre ahora con los vinos más famosos. Beber Burdeos era la cima de la exquisitez. Los productores de vino se aprovecharon de ello y crearon los vinos de reserva, que eran todavía más selectos. Los vinos de reserva se hacían a partir de una selección especial de uvas, porque tenían mayor concentración y más tanino. Incluso maduraban en roble nuevo. Se creía que esos vinos duraban más y eran más finos. Los vinos de reserva fueron los primeros que se produjeron en el Châteaubriand. Es la finca más antigua y la mejor de la región de Burdeos. Sabemos que en Aubryon escogían muy bien las uvas y las trataban de la mejor forma posible para producir muy buenos caldos. Con ellos se consiguió una gran reputación. En lugar de vender un Burdeos genérico decían, este vino es un Aubryon, algo muy especial. El dueño del castillo de Aubryon abrió un restaurante muy interesante en Londres en el que se preocupaba de casar los diferentes platos con su vino. Estuvo abierto durante un siglo y obviamente tuvo mucho éxito. La unión del vino y de la comida es muy popular en nuestros días y los vinos de Burdeos siguen siendo muy famosos. Los comerciantes de vino de Burdeos clasificaron sus vinos en 1855. Crearon un sistema de 5 categorías que se sigue utilizando todavía. Nunca se había pensado en el vino como en un producto medible, pero en 1855 fue clasificado en Burdeos. Quizás lo más destacable es que le dieron nombres asociados con las clases sociales que lo bebían. Por eso el cru bourgeois era el que bebían los burgueses. No eran aristos o aristócratas, no eran gente distinguida. Apareció el cru artisan, que era el que bebían los artesanos, los que trabajaban con las manos. Esa era la clase de vino que debían tomar. El Brillat es la clasificación de los vinos, y lo que quiere decir es que cada persona tiene que beber uno determinado. La clasificación AOC, denominación de origen, está escrita en las botellas de vino francés. También ofrece información adicional del producto. Si se sabe descifrar, proporciona una buena idea de la calidad del vino y su precio. Es muy interesante porque también se emplea para otros productos como los pollos y los quesos. Para el vino tienen la denominación de origen, que son ciertas reglas que deben ser seguidas para garantizar efectivamente la calidad de los vinos. El 70% de los vinos de Burdeos son lo suficientemente buenos como para tener denominación de origen. Es interesante conocer que solo el 35% de los vinos franceses la consiguen. Los vinos de Burdeos siguen contándose entre los más apreciados de hoy en día. Cuando se compran vinos franceses, es muy frustrante tratar de descifrar las etiquetas con el AOC. Este vino es un Chateau d'Oblay y ha sido clasificado por la AOC como un vino de Burdeos genérico. Lo que viene etiquetado como AOC Bordeaux proviene de cualquier parte de Burdeos, que es una región muy amplia. Por eso no es un vino de la más alta calidad, sino de algún lugar de Burdeos. Al fondo, en letra pequeña, hay algo importante que dice en francés, Maison Petit Par. En algunos vinos nos dice que el caldo ha sido criado en una finca donde se embotelló para otros. Es lo que llamamos un comerciante de vinos. Creo que es una clasificación media. No es demasiado espeso, ni siquiera denso. Un vino redondo. Sí, redondo, es de esa clase de vinos para beber todos los días. Ahora tenemos el Chateau Segonnet. La clasificación AOC de este es Margaux, una pequeña región dentro de Burdeos famosa por sus vinos. Desde luego contiene más aromas.
Se perciben más cosas en nariz que con el primer vino. Los sabores están mucho más concentrados, se notan con mucha más fuerza, son mucho más enérgicos. Desde luego hay mucha diferencia de calidad entre este vino y el primero. Ha envejecido mucho mejor que el otro. Podría guardarse durante otros 5 años y tendría muy buen sabor. El siguiente vino es un Chateaubriand. Este proviene de una finca de unas 40 hectáreas o así. Desde luego, fue embotellado en origen. Tuvieron mucho cuidado con las uvas y las recogieron en el momento exacto. Debido a su precio, se lo pudieron permitir. Es muy complejo. Parece cambiar y manifestarse a cada instante. Es algo magnífico. Por eso pagan tanto por él y se aficionan a este vino, por su inacabable complejidad. Fruta roja, fruta oscura. Me gusta este vino. Durante el siglo XVII, el vino empezó a ser algo a celebrar y las clases altas le dedicaron sus comentarios. Fue entonces cuando se dieron los 3 elementos que cambiarían para siempre el vino. El primero de ellos fue la botella de cristal. Antes de la aparición del cristal, el vino estaba muy expuesto al oxígeno y por tanto se debía beber muy pronto, pues se pasaba o se oxidaba. Las botellas de cristal permitieron que los vinos fueran guardados durante más tiempo. La gente empezó a darse cuenta de que por alguna razón olían y sabían mejor. En el vino se produce una especie de pequeña reacción química. Lo que realmente ocurre es que el ácido y el alcohol se descomponen en esteres y aldehídos y se desarrollan diferentes aromas conforme envejece el vino. La maduración del vino se hizo popular entre la aristocracia mundial, que lo guardó en grandes cuevas para experimentar con el envejecimiento. La gran mayoría de los vinos no mejora con el tiempo. Muchas personas no lo saben. Creen que cuanto más tiempo pasa está mejor. Pero existe un pequeño número de vinos que sí mejora con la edad. Desde los tiempos de Roma, el vino fue guardado en barriles y botellas para llevarlo a la mesa. La aparición de las botellas de cristal permitió que el vino fuera almacenado, pero solo fue porque al mismo tiempo apareció el corcho, que hacía de sello contra el aire. No importa lo que se le haga al corcho. Tanto si lo giramos como si lo apretamos y tiramos de él, conserva su volumen. Cuando lo metemos en la botella, aunque su calidad sea regular, sella la botella. El corcho era necesario para impedir que el oxígeno pasara al vino, porque desgraciadamente el oxígeno destruye los vinos. Si dejamos un vino destapado para que le dé el aire, se vuelve vinagre. Sospecho que hemos llegado al final del reinado del corcho. Después de cientos de años, los tapones de rosca ofrecen, creemos, una solución mucho mejor. En los siglos XVII y XVIII empezaron a utilizarse a la vez el tapón de corcho, la botella de cristal y, por supuesto, el sacacorchos. Muchas cosas cambiaron en el mundo del vino. Fue el tiempo en que se empezaron a criar grandes vinos. La gente iba guardando en las bodegas diferentes cosechas y describía el maravilloso bouquet que iban a tener. El mejor sabor del vino conquistó un lugar en las mesas de todo el mundo, pero en el siglo XIX aconteció una catástrofe. Los botánicos victorianos trajeron unas muestras de viñas extranjeras que, desgraciadamente, estaban infestadas de una plaga llamada filoxera. Los botánicos victorianos siempre traían cosas así como algo extraordinario. Siempre estaban trayendo cosas del Nuevo Mundo, sin darse cuenta de que con ellas venía un bichito contra el que las viñas europeas no tenían ninguna defensa. El impacto fue devastador. La filoxera es un parásito del grupo de los áfidos que se alimenta de las raíces de las viñas. Un grave problema para los viñedos de todo el mundo. Las viñas sufren mucho cuando el parásito chupa la savia de las raíces. Fue algo devastador en aquellos días. Casi todas las viñas de Francia resultaron afectadas. Debió ser algo terrible para los pequeños agricultores que de repente vieron cómo desaparecían sus cosechas. Entre 1870 y 1914,
Tuvimos que replantar todos los viñedos sin obtener nada a cambio. Eso nos costó una fortuna. El primer signo de que algo iba mal aparecía cuando el agricultor veía en su viñedo que las uvas se estaban secando. No solo una viña, sino hileras enteras de ellas. Y no sabía qué es lo que le estaba ocurriendo. Por toda la Europa del siglo XIX, las viñas empezaron a morir, particularmente en Francia. La epidemia se extendió y arruinó la industria vinícola. A la gente le entró el pánico de que el vino desapareciera porque no había remedio. Algunos enterraron sapos bajo las viñas, otros las inundaron. Un remedio que tuvo éxito fue fumigar con bisulfuro de carbono, pero aquello mataba todo, incluyendo el viñedo. Circularon historias de gente que sacrificaba carneros y vertían la sangre. Hubo otras historias peores. En Europa se practicó la brujería para tratar de impedir la extensión del mal. Los productores de vino volvieron la vista hacia la cuna del maligno insecto, los Estados Unidos. Siempre estuvo allí, y por eso los viñedos americanos se volvieron resistentes, desarrollando raíces con una dura corteza. Se tomó la decisión de utilizar una técnica hortícola que comenzó a utilizarse en esa época. Injertarían viñas europeas con las raíces americanas más resistentes. Para hacer un injerto, se toman las astillas de la raíz de una determinada planta y se injertan en la parte superior de la estaca de la variedad que se quiere hacer que crezca. Es un proceso de carpintería. Se juntan dos trozos de madera y finalmente crecen juntos fundiéndose en uno solo. Irónicamente, la solución provino de la misma fuente del mal. No querían utilizar las viñas americanas porque decían que de ellas procedía el parásito. Pero la solución fue plantar las astillas de las raíces americanas. De esta forma, la cura vino del lugar de donde se originó la plaga. Los injertos comenzaron alrededor de 1870 y a pesar de algunas dificultades fueron la única solución a largo plazo. La destrucción de la industria vinícola europea trajo sin embargo algunos beneficios. En algunos aspectos, la filoxera no fue tan mala, porque los viñedos que no eran rentables y las regiones que no tenían mucho éxito comercial fueron limpiadas y no se replantaron. Eso significó que se plantaron nuevos viñedos que tenían mucha mayor demanda y que, según ha demostrado la historia reciente, produjeron uvas de la mejor calidad. Los injertos tuvieron éxito y la industria vinícola europea se salvó, pero al otro lado del océano crecían nuevos viñedos que finalmente acabaron transformando el vino, que pasó de ser una bebida exclusiva a otra al alcance de todos. La producción de vino fuera de Europa comenzó cuando los pioneros europeos, exploradores y misioneros salieron a descubrir el Nuevo Mundo, al igual que hicieron los fenicios, griegos y romanos, cientos de años antes que ellos, y en su viaje llevaron sus vinos y sus viñas. Cuando salieron a viajar por el mundo, llevaron vino con ellos, en particular los europeos. Estaban acostumbrados a tomarlo en su casa. En las colonias, en las antiguas colonias como Australia, en el Valle Barossa, se encuentran todavía muchos viñateros descendientes de alemanes que de manera increíble conservaron sus raíces porque querían beber vino. Les gustaba mucho. Desde Australia hasta Sudáfrica se plantaron viñedos. En el sur de los Estados Unidos y por toda Sudamérica, los misioneros españoles empezaron a cultivar viñas para producir vinos para las iglesias. La religión llegó a los países del Nuevo Mundo y con ella las necesidades para oficiar la misa, entre ellas el vino. En la actualidad, América es la mayor productora de vino de los países no europeos y California es la mayor región vinícola. La industria del vino de California tiene menos de 300 años. Empezó cuando se fundaron las misiones españolas franciscanas en lo que entonces se conocía como Alta California. En los primeros tiempos, las misiones se ocupaban de evangelizar a los indios y de establecer comunidades agrícolas estables. Es posible que cada misión tuviera su propio viñedo, pero el vino no era de gran calidad. En los primeros tiempos, el vino de California se hacía con una uva llamada uva misionera, que fue llevada al Nuevo Mundo por los monjes franciscanos y fue usada principalmente para el vino de misa.
En la costa este, personas como Thomas Jefferson trataron de crear una industria vinícola, pero con poco éxito. Las bebidas preferidas de los primeros colonos americanos del este y del oeste eran los licores fuertes. Las borracheras eran muy frecuentes. Se bebía principalmente sidra fermentada, ron y también whisky. Pero Jefferson opinaba que si se daba a beber a la gente buenos vinos, no tomarían licores tan fuertes y la sociedad saldría ganando. La afición de Jefferson por los vinos finos empezó alrededor de 1790, cuando fue embajador en Francia. Viajó por diferentes regiones de Francia y desarrolló el gusto por el vino de calidad. Cuando regresó a Estados Unidos, se trajo consigo una fantástica bodega de vinos reservas de Burdeos. Cuando Jefferson volvió de Francia, trató de cultivar vino en su estado de Virginia, pero a pesar de sus esfuerzos, no produjo nada que igualara a los vinos europeos de su bodega. Fue un fallo total. Pero cuando volvemos la vista a la historia del vino americano, todos se descubren ante Thomas Jefferson, por el empeño que puso en que Estados Unidos produjera buen vino. Habría quedado muy complacido si hubiese visto lo que ha ocurrido en estos últimos 40 años, pero no pudo presenciar nada parecido en su época. En California, 20 años después de la muerte de Jefferson, la industria vinícola dejaría de depender de las misiones y se convertiría en la productora de buenos vinos que él siempre había deseado. Cuando se descubrió oro a mediados del siglo XIX, acudió a San Francisco gente de todo el mundo. Para satisfacer la sed de los buscadores que llegaron para hacerse ricos, se enviaron tales cantidades de vino que se empezaron a preguntar si no sería mejor cultivar el vino localmente. Los primeros cultivadores de vino trataron de averiguar cuáles serían las mejores raíces y plantas, porque la cosa no consistía solo en coger una viña y plantarla. Se necesitaban varios años de experimentación para encontrar la combinación adecuada para que todo fuera bien. A mediados del siglo XIX, el conde Agoston Haraszky, un soldado y comerciante húngaro, emigró a América. Conoció allí los orígenes europeos de la uva misionera y quedó convencido de que se podían cultivar mejores variedades de viñas en California. Realmente no era conde, pero era un hombre inteligente y se las arregló para convencer a los demás de que era noble. Incluso llegó a poner su nombre a una ciudad. Vino a California en la época de la fiebre del oro y fundó en Sonoma unos viñedos llamados Buena Vista. Se las arregló también para que alguien le enviara a Francia para importar diferentes variedades de viñas europeas. Cuando en los viejos tiempos el conde trajo de vuelta varios esquejes, sentó la base para que los viticultores empezaran a cosechar. Todavía tenemos en producción algunos viñedos con esquejes originales. Haraszky importó esquejes de 165 de los mejores viñedos europeos. Su idea era que el buen vino solo se consigue a partir de buenas uvas. También promocionó el uso de técnicas vinícolas, desde el cultivo de las viñas hasta cavar cuevas especiales para añejar los caldos. Los colonos americanos en su gran mayoría no sabían cómo hacer vino, y él no era científico, ni mucho menos. Solo tenía ciertos conocimientos prácticos para conseguir buenas uvas de vino. Sus ideas de podar adecuadamente, de cultivar como se debe y de espaciar convenientemente eran muy escasas. Pero era un buen vendedor que sabía cómo llegar a la gente. Formó la Buena Vista Agricultural Society para enseñar a producir vino y ofrecer consejo y ayuda a los viticultores. Si había alguien que quería iniciarse en el negocio del vino y empezar a cultivar uvas, Haraszky no podía hacer mucho más que darle esquejes de sus viñedos para que los plantara. Si no fuera por los que llegaron con esquejes e impulsaron nuestra industria, tendríamos que haber pasado por todo el periodo de aprendizaje que ellos habían pasado ya. Hay que darse cuenta que estábamos siglos por detrás de Europa en la viticultura. Teníamos que cubrir mucho terreno en un corto plazo y creo que tuvimos éxito gracias a aquellos primeros padres fundadores. Durante la década de 1860, Buena Vista era la mayor industria productora de vino del hemisferio occidental, pero Haraszky no era un buen empresario. Buena Vista fracasó y el conde se arruinó. Finalmente se fue a Nicaragua para fundar una destilería de ron, pero allí encontraría una muerte tan pintoresca como su propia vida.
Fue allí, invirtió lo que tenía y un día cruzando un río se cayó de un árbol por el que intentaba pasar y parece que se lo comieron los caimanes. Y ese fue su final. Aunque la producción de los llamados vinos del Nuevo Mundo está todavía a mucha distancia de Italia, Francia y España, las nuevas regiones vinícolas han cambiado el mundo del vino para siempre. También han empezado a ser apreciadas por los expertos del vino. Este es un Villa María Sauvignon Blanc. Villa María es un vino blanco de Nueva Zelanda muy apreciado. Deliciosos aromas. Realmente saltan del vaso. Desde luego poseen un sabor fresco a grosella que, como dices, salta del vaso. Sabe además a frutos verdes. Parece un Sauvignon Blanc untuoso. Podría decirse que es una de las pocas regiones donde se hace mejor que en Francia. Este es el Wild Card de Peter Lehmann, de uva Shiraz. Wild Card es un vino tinto australiano hecho con uva Shiraz. No está de más afirmar que si Sauvignon Blanc es el representante de los vinos neozelandeses, Shiraz lo es de los vinos australianos. Tiene el licor de los vinos de antes. Sin embargo, también es un vino complejo con diferentes matices. Es un vino graso, sabe a bacon ahumado. Sí, así es. El primer sabor que noto es a brea. Creo que las palabras que estamos usando para olfatear y gustar, brea y bacon ahumado, nos indican que nos encontramos con un vino de cierta complejidad. Aquí tenemos un Cabernet Sauvignon de Chile. Tiene buen color. Chile es uno de los pocos países productores de vino que no se vio afectado por la filoxera. Por un lado tienen los Andes, por el otro el Pacífico, lo que aleja efectivamente al parásito. Huele a rosas. ¿Rosas? Bueno, sí, puede que sean rosas. ¿No te parece que huele a rosas? Con frecuencia, especialmente cuando se cata, se encuentra un aroma que sabes cuál es, pero no se te ocurre la palabra adecuada. Pero alguien la dice y de repente exclamas: ¡claro, eso es! En las catas de vino, si alguien dice algo el primero, todo el mundo dirá entonces: ah, sí, eso es. Este es el fabuloso en nariz, realmente aromático, con muchas notas a Kirsch. Posee un matiz de licor de cerezas. Me temo que es un vino del que se puede beber mucho. En nuestros días, la popularidad del vino está por las nubes. El Nuevo Mundo ha cambiado su imagen de bebida elitista a algo que todos pueden disfrutar. Los avances tecnológicos han conseguido también que el vino sea más barato y más fácil de conseguir. En la actualidad realmente no hay excusa para hacer un vino malo, incluso en cosechas difíciles en las que el tiempo no ha acompañado. La refrigeración ha hecho que la fermentación sea controlable, las máquinas cosechan más rápidamente y aparte del tiempo, los modernos productores de vino controlan físicamente todas las etapas del proceso. El control de temperatura es fundamental para que los productores de climas cálidos puedan producir vinos blancos muy refrescantes. Hoy en día se hacen grandes vinos debido a que las bodegas y las cubas se pueden mantener a una menor temperatura. El productor de vino ejerce mucho más control. Hay muchos vinos de gran clase que el Nuevo Mundo ha traído a la mesa. Y cosas como vendimiar a medianoche. Se lleva personal de iluminación para que alumbren los viñedos y la recolección se hace de forma que el fruto llegue frío y con una forma extraordinaria. Las viñas crecen ahora en los sitios más extraños, en climas subtropicales. En el Ecuador se encuentra Pinot Noir. Hay un Chardonnay que crece en el estado de Maharsba, cerca de Bombay. Riesling en China. Creo que habrá grandes producciones en países que no están necesariamente asociados con el vino. Desde su descubrimiento casual hace más de 8.000 años, el vino ha pasado a ser una bebida y una industria global. Los buenos vinos ya no están reservados a la aristocracia mundial. Ahora podemos producir vinos que saben igual este año que el año pasado y que sabrán igual el año próximo. Y se puede hacer de una forma relativamente económica. Un Relaciones Públicas australiano me dijo un día: díganos qué vinos les gustan y nosotros los produciremos. ¿Cómo los quieren de secos? Y lo encontré deprimente. Se están produciendo grandes marcas a gran volumen. Para ello se utilizan en la producción levaduras cultivadas y productos similares. Pero entonces aparece el problema de que los vinos saben igual. Y a veces es muy difícil distinguir si un Sauvignon Blanc de 7 euros es de Francia, de Chile o de Sudáfrica.
Pero yo creo que si se paga algo más y se preocupa uno un poco más por el terreno donde crecieron las viñas, se aprecia mejor el lugar de donde provienen. Todos aprenden de todos. Y los franceses producen ahora unos vinos muy accesibles. Los australianos y los chilenos producen unos vinos complejos increíblemente refinados que perdurarán durante siglos, al igual que les pasó a los franceses y alemanes cientos de años antes. Aunque los vinos más caros pueden estar reservados para las personas más ricas, no hay duda de que el vino seguirá siendo disfrutado por todo el mundo. Para nuestros antepasados, el vino era un regalo de los dioses que nunca nos cansaríamos de beber. El mundo sería un lugar peor sin él. Sería desastroso un mundo sin vino. Un mundo sin vino es igual que un día sin sol. Sin calor ni color. No se puede imaginar un mundo sin vino, porque parece haber sido hecho para él.